Sermón 43. Traductor, Pío de Luis, Osa. Comentario de 2P1,18. 1. El comienzo de una vida santa, merecedora de la vida eterna, es la verdadera fe. La fe consiste en creer lo que aún no ves, y su recompensa es ver lo que crees. No desfallezcamos en el tiempo de la fe. ¿Cuál tiempo de siembra? No desfallezcamos, sino que perseveremos hasta recoger lo sembrado. 1. Estando alejado de Dios el género humano y sumido en sus delitos, necesitábamos un Salvador para revivir, como habíamos necesitado un Creador para existir. La justicia de Dios condenó al hombre, y su misericordia le libera. El Dios de Israel, él mismo dará poder y fortaleza a su pueblo. Bendito sea Dios. 2. Pero eso lo reciben los que creen, no quienes lo desprecian. 2. Ni siquiera de la fe hemos de gloriarnos, como si dependiese de nosotros. La fe no es algo insignificante, sino algo grandioso. Si la tienes, ciertamente la recibiste. Pues ¿qué tienes que no hayas recibido? 3. Ved, amadísimos, un motivo para dar gracias al Señor Dios, para no mostraros ingratos en cualquier don suyo, perdiendo, por eso mismo, lo recibido. Personalmente no estoy capacitado en absoluto para ofrecer una alabanza de la fe, pero los que la poseen pueden hacerse una idea. 2. Ahora bien, si se la considera como merece, aunque sea parcialmente, ¿quién pensará debidamente cuánto hay que preferirla a muchos otros dones de Dios? Y si debemos reconocer en nosotros los dones menores de Dios, ¿cuánto más debemos reconocer al que a los supera a todos? 3. A Dios le debemos el ser lo que somos. El ser algo, ¿a quién se lo debemos sino a Dios? Existen también los maderos y las piedras, ¿a quién deben el ser sino a Dios? ¿Qué somos nosotros demás? Los maderos y las piedras no tienen vida, nosotros, en cambio, sí. Sin embargo, el mismo hecho de vivir lo tenemos en común con los árboles y arbustos, pues se dice que también las vides viven. Pues, si no viviesen, no estaría escrito, dio muerte a sus viñas con el granizo. 4. Cuando está verde, vive el árbol, cuando se seca, está muerto. Pero esta vida carece de sensibilidad. ¿Qué tenemos nosotros de más? ¿Qué sentimos? Conocemos los 5 sentidos del cuerpo, vemos, oímos, olemos, gustamos y, mediante el tacto, esparcido por todo el cuerpo, distinguimos lo duro de lo blando, lo áspero de lo suave, lo caliente de lo frío. Existen, por lo tanto, 5 sentidos en nosotros, pero también los animales los tienen. Nosotros tenemos, pues, algo más. Pero, hermanos míos, con solo considerar estas cosas que hemos enumerado, cuánta acción de gracias, cuánta alabanza no debemos al Creador. Con todo, ¿qué tenemos nosotros de más? La mente, la razón, el discernimiento, esto no lo tienen las bestias, ni los pájaros, ni los peces. Gracias a ello, somos imagen de Dios. 5. Además, donde la Escritura narra nuestra creación, para no solo anteponernos a los animales, sino para ponernos también por encima de ellos, es decir, para sometérnoslos, añade, hagamos dice al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga poder sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias y serpientes que reptan sobre la tierra. 6. ¿De dónde le viene tal poder? De ser imagen de Dios. De aquí que se diga a algunos como un reproche, no seáis como el caballo y el mulo, que no tienen inteligencia. 7. Pero una cosa es la inteligencia y otra la razón. La razón la tenemos aún antes de entender, por el contrario, no podemos entender si no tenemos razón. Por ello, el hombre un animal capaz de razón, para decirlo de forma más clara y rápida, un animal racional de cuya naturaleza forma parte la razón, antes de entender posee la razón, pues si quiere entender es porque le precede la razón. 3. 4. Esto que nos hace superiores a las bestias debemos cultivarlo con máximo esmero, esculpirlo de nuevo en cierto modo y reformarlo. Pero ¿quién podrá hacerlo, sino el artífice que lo formó? Nosotros pudimos deformar en nosotros la imagen de Dios, reformarla, no podemos. Resumiendo brevemente lo dicho, tenemos existencia como los maderos y piedras, vida como los árboles, sentidos como las bestias e inteligencia como los ángeles. Con los ojos distinguimos los colores, con los oídos los sonidos, con las narices los olores, con el gusto los sabores, con el tacto los calores, con el entendimiento las acciones. Fíjate, todo hombre quiere entender, no existe nadie que no lo quiera, pero no todos quieren creer. Me dice alguien, tengo que entender para creer. Le respondo, cree para entender. Habiendo, pues, surgido entre nosotros una especie de controversia al respecto, en modo que él me dice, tengo que entender para creer y yo le respondo, más bien, cree para entender, llevemos el pleito al juez. Ninguno de nosotros adelante el fallo a favor de su posición. ¿Qué juez podemos encontrar? Examinados uno a uno todos los hombres,
no sé si podremos encontrar otro juez mejor que un hombre mediante el cual habla Dios. No recurramos, pues, en esta controversia y en este asunto a los autores profanos, no sea el poeta quien juzgue entre nosotros, sino el profeta. 5. Estando el bienaventurado apóstol Pedro con otros 2 discípulos del Señor, Santiago y Juan, en el monte en compañía del mismo Señor, oyó una voz procedente del cielo: ese es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Escuchadle. 8. Encareciendo esto, el mencionado apóstol dijo en su carta: nosotros oímos esta voz, venida del cielo, cuando estábamos con él en el monte. 9. Y después de haber dicho, nosotros oímos esta voz venida del cielo, añadió: pero tenemos una palabra más segura, la de los profetas. 10. Aquella voz sonó desde el cielo, pero la palabra profética es más segura. 4. Prestad atención, amadísimos, quiera Dios ayudar mi voluntad y vuestra expectación, para que pueda decir lo que quiero y como lo quiero. ¿Quién de nosotros no se maravilla de que el apóstol haya dicho que la palabra profética es más segura que la voz venida del cielo? Dijo que era más segura, no mejor ni más verdadera, pues tan verdadera es la palabra venida del cielo como la proferida por los profetas, tan buena y tan útil. ¿Qué significa, entonces, más segura, sino que en ella se encuentra más seguro el oyente? ¿Por qué esto? Porque existen hombres incrédulos que devalúan tanto a Cristo, que afirman que hizo todo lo que hizo sirviéndose de artes mágicas. Tales incrédulos, sirviéndose de conjeturas humanas y lícitas curiosidades, podrían atribuir la voz del cielo a artes mágicas. Los profetas, en cambio, fueron anteriores no solo a aquella voz, sino también a la carne de Cristo. Aún no existía Cristo como hombre cuando envió a los profetas. ¿Quién dice que fue un mago y que mediante sus artes hizo que fuese adorado después de muerto? Piense si era mago ya antes de haber nacido. He aquí porque el apóstol Pedro dice: tenemos una palabra más segura, la de los profetas. Existe, pues, la voz del cielo para exhortar a los creyentes y la palabra profética para convencer a los incrédulos. ¿Hemos comprendido, amadísimos? A lo menos así me parece, porque dijo el apóstol Pedro: tenemos una palabra más segura, la de los profetas. 11, aún después de oír la voz del cielo. 5, 6. Y cuán grande ha sido la condescendencia de Cristo. Este Pedro que así habla fue pescador, y ahora recibe no pequeña gloria el orador si es capaz de comprender al pescador. Por lo cual, hablando a los primeros cristianos, dice el apóstol Pablo: mirad, hermanos, vuestra vocación, no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo débil del mundo para confundir a lo fuerte, eligió lo necio del mundo para confundir a los sabios, y a las cosas viles y despreciables del mundo y aquellas que no son, como si fueran, para anular las que son. 12. Si Cristo hubiese elegido en primer lugar al orador, diría éste: me eligió por mi elocuencia. Si hubiese elegido a un senador, diría: me eligió porque lo merecía por mi dignidad. Por fin, si hubiese elegido a un emperador, podría decir: me eligió en atención a mi poder. Estén tranquilos los tales y aguarden un poco, estén tranquilos, no se les rechace, no se les desprecie, pero aguarden un poco, para que no puedan gloriarse de sí mismos en sí mismos. Dadme, dijo aquel pescador, aquel analfabeto, aquel ignorante, dadme aquel con quien no se digne hablar el senador ni cuando le compra el pescado. Dadme, dijo ese. Si le lleno, quedará claro que he sido yo quien lo hace. También he de llenar al senador, al orador y al emperador, aunque en su momento lo haga con el senador, ahora es más seguro que lo haga con el pescador. El senador puede gloriarse de sí mismo, como también el orador y el emperador. El pescador, en cambio, no puede gloriarse sino en Cristo. 13. Venga a enseñar la humildad saludable, venga primero el pescador, por su medio se capture mejor al emperador. 6, 7. Traed a la memoria, pues, a este pescador santo, justo, bueno, lleno de Cristo, en cuyas redes, echadas por todo el mundo, había de ser pescado este pueblo. Traed a la memoria que dijo: tenemos una palabra más segura, la de los profetas. 14. Concédeme, pues, que en aquella controversia el juez sea el profeta, que traíamos entre manos. Tú decías: tengo que entender para creer. Yo, en cambio, decía: cree para entender. Surgió la controversia, vengamos al juez, juzgue el profeta, mejor, juzgue Dios por medio del profeta. Callemos ambos. Ya se ha oído lo que decimos uno y otro. Tengo que entender, dice, para creer. Cree, digo yo, para entender. Responde el profeta: si no creéis, no entenderéis. 15. 8. ¿Pensáis, amadísimos, que dice cosa de poca monta quien afirma: tengo que entender para creer? Pues ¿qué trato de hacer sino que crean, no los incrédulos, sino quienes aún tienen poca fe? En efecto, si no creyeran en absoluto, no estarían aquí.
La fe los ha traído a escuchar, la fe los hizo presentes a la palabra de Dios, pero es menester regar, nutrir y robustecer esa fe que ha comenzado a germinar. A eso dirijo mi esfuerzo. Yo dijo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Así, pues, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 16. Yo puedo plantar y regar cuando hablo, cuando exhorto, cuando enseño o sugiero, pero no dar el crecimiento. Lo sabía muy bien aquel con quien hablaba el Señor. Su fe comenzaba a germinar, era aún tierna, débil, vacilante en gran parte, si bien no del todo nula, en ayuda de la cual oraba aquel al que decía, creo, Señor. 17. 7, 9. Ahora, cuando se os leía el Evangelio, oísteis, si te es posible creer, dice el Señor Jesús al padre del niño, si te es posible creer, todo es posible para quien cree. 18. Él, mirándose a sí mismo y puesto frente a frente consigo mismo, sin confiar temerariamente, sino examinando antes su conciencia, observó en sí mismo algo de fe, pero vio también la duda, vio una y otra cosa, confesó tener una y pidió ayuda para la otra, creo, Señor. 19. Dijo, ¿qué se seguía si no, ayuda a mi fe? No fue eso lo que dijo, creo, Señor, veo aquí algo, de ahí que no miento, creo, digo la verdad, pero veo también no sé qué cosa que me desagrada, quiero tenerme de pie, mas vacilo aún, en pie estoy hablando, no he caído, pues creo, sin embargo, todavía vacilo, ayuda a mi incredulidad. 20. Por tanto, amadísimos, aquel a quien me opuse, dando origen a una controversia que me llevó a pedir un profeta como juez, no profiere palabras vacías de significado cuando dice, tengo que entender para creer, pues ciertamente lo que ahora mismo estoy hablando lo hablo para que crean los que aún no creen, y, sin embargo, si no entienden lo que hablo, no pueden creer. Por lo tanto, en cierto modo es verdad lo que él dice, tengo que entender para creer, también lo es lo que digo yo con el profeta, más bien, cree para entender. Ambos decimos verdad, pongámonos de acuerdo. En consecuencia, entiende para creer, cree para entender. En pocas palabras os voy a decir cómo hemos de entender lo uno y lo otro sin problema alguno. Entiende mi palabra para creer, cree la palabra de Dios para entenderla.